Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poco de patología. Le vamos a poner color pues a las charlas. Entonces, cuando uno se enfrenta a biopsias o especímenes quirúrgicos que le sospechan enfermedad intestinal inflamatoria, siempre tiene que hacerse unas preguntas. La primera, ¿el paciente tiene características morfológicas de enfermedad intestinal inflamatoria o no tiene características de enfermedad intestinal inflamatoria? Todas las biopsias que me envían tienen los mismos hallazgos histopatológicos o son diferentes, y de acuerdo a la topografía informar qué actividad inflamatoria hay, si hay displasia o no, o qué características veo, o si veo infecciones sobreagregadas. ¿Puede realizarse el diagnóstico definitivo de enfermedad intestinal inflamatoria en biopsias? Generalmente sí, pero hay algunos casos en los cuales no somos capaces de definir el diagnóstico, o probablemente veamos otro tipo de enfermedad, o probablemente no encontremos los hallazgos definitivos. Entonces es importante tener en cuenta que hay algunos diagnósticos que no son capaces de resolver la histopatología. En las biopsias existen diferencias entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn versus otras colitis. Generalmente sí, pero hay casos donde se solapan las enfermedades o donde no hay las suficientes características de una o de otra. Tener en cuenta si esto es un reto más para el patólogo que para el clínico, si es la primera colonoscopia o si es una colonoscopia de seguimiento, ya que en la primera colonoscopia pues vamos a hacer un diagnóstico con el cual el paciente va a tener un seguimiento y un tratamiento. En cambio en las colonoscopias de seguimiento probablemente ponemos historia de colitis, historia de Crohn, se ve tal actividad inflamatoria, se ve displasia o no, no vemos actividad o vemos una colitis quiescente o alguna otra cosa así. ¿Qué informar cuando ya se tiene el diagnóstico? Es importante saberlo, y el clínico debe saber qué espera de nosotros, o sea, qué le vamos a responder nosotros y qué pregunta nos va a hacer el clínico, qué quiere saber, ¿cierto? No siempre mandan paciente con enfermedad intestinal inflamatoria, quiero saber si tiene actividad, quiero saber si tiene displasia, o muchas veces mandan biopsia y se queda uno en las mismas. Entonces es importante tener una adecuada historia clínica y una orden médica adecuada. Tener en cuenta que hay variantes de enfermedad intestinal inflamatoria y que algunas de ellas se pueden solapar. Pueden haber lo que se llama la colitis Bacrus, que es el compromiso del íleon en la colitis ulcerativa, y tener en cuenta que pueden haber granulomas que también se pueden ver en la colitis ulcerativa. O sea, no todos los granulomas son de enfermedad de Crohn y no todos los granulomas son tuberculosis o sarcoidosis o algunas otras causas como hongos. Entonces es importante tener en cuenta que en un informe histopatológico pueden haber muchos hallazgos que los pueden confundir y que el patólogo debe tener claridad en poner un comentario o poner un diagnóstico definitivo. Cuando ustedes les ponen ver descripción, ustedes se quedan como en las mismas, pero muchas veces nosotros nos vemos abocados a poner eso porque no nos mandan datos clínicos o porque generalmente no sabemos qué es. Entonces, importante tener una buena correlación entre el médico que envía las colonoscopias o que hace las endoscopias, lo mismo el radiólogo, el cirujano, tener un grupo multidisciplinario para estas entidades. Importante, que esto nos pasa mucho, ¿qué hacer cuando todas las biopsias llegan en el mismo frasco? Eso es un problema, no debe ser así. ¿Por qué? Porque yo no sé, de acuerdo a la topografía, dónde está la inflamación, o si por ejemplo tengo displasia, o si tengo un foco de carcinoma, ustedes no van a saber dónde está el foco de carcinoma, que muchas veces está tan ulcerada la mucosa que aparece un hallazgo de estos, y entonces es importante definir eso. Entonces, ¿qué necesitamos los patólogos para hacer un diagnóstico adecuado? Entonces, lo primero, unos datos clínicos pertinentes a la enfermedad, ¿cierto? Los hallazgos endoscópicos, ojalá nos envíen la copia del informe endoscópico, que es más fácil, así no tienen que copiar tanto. Duración de la enfermedad, qué tratamiento tiene la enfermedad y desde cuándo tiene ese tratamiento. Es importante saber que hay inmunosupresores que nos pueden hacer solapar otras enfermedades, por ejemplo, virus, amibas, cualquier otra infección, y qué comorbilidades tiene el paciente. Entonces, ¿existe un número ideal de biopsias para hacer el diagnóstico de enfermedad intestinal inflamatoria? Pues la verdad no. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Biopsias escalonadas de colon. ¿Y de qué sitios? Pues de todo el tracto gastrointestinal. Lo ideal es mandar del intestino delgado, mandar de todas las áreas del colon, del recto, y en algunos casos
se requiere biopsias de esófago, estómago, duodeno, porque es importante ver si ahí también hay actividad inflamatoria o no en la búsqueda de una enfermedad de Crohn. Antiguamente se decía que eran 33 biopsias, luego que cada 5 a 10 milímetros, que cada 5 a 10, eso depende de lo que el endoscopista encuentre. Y lo más importante es que tengamos un adecuado número de muestras donde esté el diagnóstico. Muchas veces, como decía el doctor Juan Ricardo ahora, no pueden entrar porque tiene una colitis en la que hay riesgo de perforación, pero con una o dos biopsias que toman del recto distal, uno ve la actividad inflamatoria y la ulceración y ya con eso se puede hacer el diagnóstico. Entonces, eso depende también del caso. Por eso no hay un número como tal para eso. ¿Cómo se deben enviar siempre? Siempre en formol. Siempre, a uno lo llaman cada rato y le preguntan, ¿ves que la tengo en la nevera? No, nunca congelar las muestras, nunca, siempre en temperatura ambiente y en formol. Importante, ¿qué usamos nosotros para hacer el diagnóstico de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerativa en las biopsias? Utilizamos la coloración básica, que es la hematoxilina eosina, y en algunos casos requerimos otras técnicas adicionales como la histoquímica, en la cual nos podemos hacer coloraciones especiales como PAS, como ZN, plata metenamina, tricrómico, bueno, algunas que sirven para descartar hongos, para descartar bacilos acirculadores resistentes, para ver el grado de fibrosis. También podemos utilizar la histoquímica, donde podemos buscar las diferentes estirpes celulares, si predominan más los plasmocitos, si predominan más los linfocitos T o B, si hay daño arquitectural, por ejemplo, pues hacemos una queratina para ver qué tanto de epitelio queda, ¿cierto? Y otras técnicas que no son muy utilizadas en nuestro medio para diagnóstico como tal, pero sí para ayuda de búsqueda de algunas infecciones, como la hibridización in situ y el análisis para PCR. ¿Qué posibilidades diagnósticas tengo yo para darles a ustedes? Generalmente a uno le gustaría decir, paciente con diagnóstico de colitis ulcerativa, paciente con diagnóstico de enfermedad de Crohn, sería lo ideal, ¿cierto? La mayoría de las veces ponemos enfermedad crónica activa severa o moderada o leve, compatible con colitis ulcerativa o con enfermedad de Crohn. Yo generalmente trato de acercarme mucho y si no busco al clínico o al endoscopista para tratar de coincidir y de buscar pues, el diagnóstico definitivo. Pero es importante tener en cuenta que uno muchas veces no es capaz de definir cuál de las dos es. Entonces uno puede poner colitis aguda severa en favor de colitis ulcerativa o en favor de enfermedad de Crohn. También tener en cuenta que le pueden enviar a unos especímenes como la bolsa ileal, entonces es importante poner bolsa ileal para hacer el diagnóstico de puchitis. Y un término muy importante que es la colitis indeterminada, que generalmente está destinada a los especímenes quirúrgicos. Este diagnóstico de colitis indeterminada no se hace por biopsia. Entonces, si ustedes ven un informe histológico de biopsia donde les pongan colitis indeterminada, yo creo que sería bueno pues hablar con el patólogo o hacer una revisión pues, de la lámina, ¿cierto? A ver qué es lo que pasa. Tampoco el diagnóstico de colitis no específica, no, porque algún diagnóstico debe haber. Más bien se pone un comentario donde se dice un acercamiento acerca de la etiología más próxima, si se puede hacer. También es importante diagnosticar otro tipo de colitis y lo más importante, sobre todo en enfermedad intestinal inflamatoria de larga data, describir si hay displasia o no. Siempre debemos poner si hay displasia o no. ¿Y cómo se informa la displasia? Pues si hay o no, y si es indeterminada, que es un término que también se usa, no es que el patólogo sea malo, sino que es un término patológico que se usa y probablemente ese paciente requiera un seguimiento más estricto. Y la displasia también se describe como displasia de bajo grado o de alto grado. Ya no se usa el término de moderada. Entonces, antes de mostrar imágenes patológicas, vamos a mostrar algo normal. Entonces, lo primero, en el intestino delgado. ¿Qué tenemos en el intestino delgado? Estructuras vellositarias revestidas por células columnares, con células caliciformes, que son estas claras, y con algunas células de Paneth, que ya se las voy a mostrar. Aquí vemos la lámina propia. Aquí, con mayor aumento, vemos las criptas, que tienen células caliciformes, células columnares y células de Paneth. En la lámina propia siempre hay infiltrado inflamatorio y generalmente hay algo de exocitosis, o sea, de salida de células inflamatorias al epitelio y a las criptas. Eso es usual. Entonces uno en estas muestras normales no tiene por qué poner inflamación crónica, simplemente pone histología normal. En cuanto al colon y al recto, hay ciertas diferencias en la celularidad, pero lo más frecuente es ver una lámina propia con escaso infiltrado inflamatorio mononuclear. Pueden haber algunos macrófagos más comunes en el colon derecho y vemos una serie de criptas organizadas en forma paralela a la superficie y vemos que no hay estructuras vellositarias. Tenemos las mismas células columnares
y las células caliciformes, que son las células con espacios blancos. Entonces esto es lo usual, lo que vamos a ver. Aquí tenemos un mayor aumento donde vemos las mismas células y vemos unas criptas de aspecto usual. Entonces, algunos términos para entender cómo informamos nosotros la enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces, lo primero, ¿qué es actividad inflamatoria? Es la presencia de polimorfo nuclear en neutrófilos, o sea, en la lámina propia, en el epitelio superficial o en la luz de las criptas. Aquí vemos una cripta completamente alterada por un microabsceso de neutrófilos. Entonces, esto es lo que se llama actividad inflamatoria. Puede ser leve, moderada o severa. Esta, como ven, es severa y puede estar acompañado de eosinófilos, linfocitos y plasmocitos. Una úlcera es la denudación del epitelio. Aquí no hay arquitectura usual, aquí no vemos nada, aquí simplemente vemos microabscesos de neutrófilos, algunos linfoplasmocitos alrededor, fibrina y hemorragia. Aquí no reconocemos tejido. Si ustedes me mandan una biopsia y no me dicen de dónde es, simplemente les pongo úlcera. Si me dicen ileón, úlcera ileal. Granuloma, ¿qué es un granuloma? Es una formación de acúmulos de macrófagos epitelioides que se condensan y hacen como ciertos halos. Generalmente los de la enfermedad de Crohn están rodeados de infiltrado inflamatorio, ¿cierto? No tienen necrosis de calcificación, pero hay muchos granulomas y algunos de ellos pueden tener necrosis de calcificación, pero entonces ahí es donde uno debe pensar en otras entidades. También hay granulomas de mucina, entonces muchas veces describimos granulomas de mucina y luego ponemos colitis ulcerativa, entonces nos llama el médico y nos dice, ¿cómo así? Bueno, me pusiste un granuloma y los granulomas no se ven en la colitis ulcerativa, entonces sí se ven en la colitis ulcerativa, pero es por daño de estas criptas que forman ciertas características por la pérdida de la mucosecreción y se llaman granulomas de mucina. Entonces, siempre que describan un granuloma, hay que tener en cuenta que puede también verse en la colitis ulcerativa. Que es un agregado linfoide, es una formación de linfocitos que tienen un manto en la periferia y que tienen un centro germinal. El agregado linfoide en la enfermedad de Crohn tiene una característica y es que engloba o atrapa algunas criptas, entonces esta es una característica importante. ¿Y qué llamamos nosotros signos de cronicidad? Es cuando vemos un denso infiltrado inflamatorio, obviamente crónico, de predominio basal, constituido por linfocitos, por plasmocitos y por eosinófilos. Otro signo de cronicidad es la atrofia. Miren que aquí no hay criptas, hay pérdida. Y algunas de las criptas están adosadas. Esto es lo que nosotros llamamos ramificaciones o bifurcaciones. Y este otro signo importante es que no tienen mucina, van perdiendo la mucina, las células mucosecretoras, lo que llamamos nosotros depresión de mucina. Entonces son signos francos de cronicidad. Aquí vemos algunas bifurcaciones, vemos la depresión de mucina y el infiltrado inflamatorio. Aquí predominan los plasmocitos, entonces uno siempre sospecha una enfermedad intestinal inflamatoria, sobre todo un Crohn cuando ve una actividad una colitis cuando ve una actividad muy severa y más signos de cronicidad que en el Crohn. Entonces, dos casos para que veamos dos de las patologías. Entonces, la primera es una mujer de 23 años, diarrea con sangre de varios meses de evolución y a la colonoscopia ponen pérdida del patrón vascular. Entonces, llegan algunas biopsias donde vemos la arquitectura ligeramente distorsionada, donde vemos muchas criptas en desorden en medio de la lámina propia, con depresión de mucina y con infiltrado inflamatorio mixto, o sea, crónico y agudo. Aquí vemos el infiltrado inflamatorio crónico en la lámina propia, vemos la depresión de mucina, aquí ya prácticamente no hay mucina en muchas de ellas, y vemos el microabsceso intraluminal en la luz de las criptas. Vemos los signos de cronicidad, que ya se los expliqué, ramificaciones, infiltrado inflamatorio denso, depresión de mucina, y aquí lo vemos con mayor aumento. Esta es la verdadera ramificación, salen de la superficie, algunas son más profundas, y el componente linfoplasmocitario. Vemos otra serie de ramificaciones, mire que no todas las ramificaciones son iguales, son daño de las criptas y ellas se adosan como ellas pues quieren. Entonces se hizo el diagnóstico de inflamación crónica activa severa, compatible con colitis ulcerativa idiopática. Y el otro caso, una mujer de 58 años con múltiples consultas por síntomas constitucionales, pérdida de peso, astenia, dinamia y diarrea, varios meses de evolución. Se le hicieron estudios de imágenes y el TAC mostraba una masa ileal y se le realizó cirugía sospechando un adenocarcinoma. Aquí vemos la masa, una masa estenosante, ulcerada, que comprometía toda la pared, y vemos los hallazgos del Crohn. Vemos áreas normales, de mucosa normal, con áreas ulceradas, entonces es una patología donde hay alternancia. Vemos la úlcera, aquí está dispuesta la úlcera, está la superficie de la úlcera, llena de polimorfo nuclear y neutrófilos, y vemos áreas de actividad inflamatoria, pero muy focalizadas. Todas estas zonas son de aspecto usual, pero aquí vemos
el microabsceso de polimorfo nuclear en neutrófilos con el infiltrado inflamatorio un poco más denso. Aquí vemos las áreas fistulosas, entonces comienza aquí las ulceraciones, toda la fibrosis de la pared y los agregados linfoides que son densos y por toda la pared. Aquí vemos con mayor aumento, vemos que este es el trayecto fistuloso, esto se va hasta la serosa. Otro hallazgo importante que ya se los mostré es el agregado linfoide que atrapa o engloba algunas criptas y es mucho más denso. Y generalmente el agregado linfoide atraviesa toda la pared. Aquí lo vimos ya en la mucosa, aquí en la submucosa y aquí lo vemos. Esta es la serosa y vemos que va hasta la parte profunda de la pared. En otro corte a menor aumento vemos que tiene agregados linfoides en todas las zonas. Aquí está la muscular que es hipertrófica, los vasos dilatados y algunos vasos arteriales de pared más gruesa, que son otros hallazgos de la enfermedad de Crohn. Los filetes nerviosos muy prominentes, que es la hiperplasia neuronal, pero los últimos hallazgos que les he mostrado, miren que no son en biopsia. Entonces, ahí está la diferencia. Solo en la mucosa podemos ver los agregados linfoides, el infiltrado inflamatorio que es menor, la alternancia y el compromiso ileal. Por eso es importante tener biopsias de diferentes sitios. Entonces, este caso se sacó como una inflamación crónica activa, severa, ulcerada y fistulizada, compatible con la enfermedad de Crohn. ¿Qué características macroscópicas debe buscar el patólogo? Entonces, lo que ya han hablado, la localización. Generalmente la colitis ulcerativa es más de recto, es más continua, las úlceras son más superficiales, pueden haber pseudopólipos, aunque en la enfermedad de Crohn también, y puede haber atrofia de la mucosa. En cambio, la enfermedad de Crohn generalmente afecta a todo el tracto gastrointestinal, el compromiso ileal es muy importante y de otras áreas del tracto gastrointestinal, piel y otros órganos, aunque la colitis también la da. La distribución segmentaria, las úlceras son naftoides y muy profundas, las fisuras, las fístulas, el aspecto empedrado, el compromiso de la grasa periférica que se ve en las imágenes y las estenosis que son muy frecuentes asociadas a sospecha de malignidad. Y las características microscópicas, entonces, la colitis ulcerativa tiene más alteración arquitectural en las criptas, mayor inflamación crónica, tiene mayor actividad inflamatoria, excepto en las áreas fistulosas y en las áreas estenosantes, tiene más polimorfo nuclear neutrófilos en la luz de las criptas, tiene mayores microabscesos, hay mayor depresión de mucina y hay un hallazgo muy importante que es la metaplasia de células de Paneth, o sea, la presencia de células de Paneth en la mucosa colónica. En cambio, la enfermedad de Crohn tiene más áreas parcheadas, es transmural, puede causar serositis, agregados linfoides son más prominentes y están en más áreas del intestino, pues y en toda la pared. Los granulomas que ya vi, que ya les mostré, pero que pueden estar también en la colitis, pero que son un poco diferentes, la hiperplasia neuronal, la hipertrofia muscular y la metaplasia de glándulas pilóricas, que también se ve en el divertículo de Meckel. Algunos pequeños diagnósticos diferenciales para terminar. Entonces, la primera, la colitis pseudomembranosa. Aquí vemos una colitis ulcerativa donde vemos el infiltrado inflamatorio crónico, pero vemos la que ya les mostré, la actividad. Pero aquí observamos la diferencia de un patrón con otro. Aquí vemos que hay una erupción volcánica con fibrina, neutrófilos y depresión de mucina con las criptas en orden. Aquí no hay cambio de arquitectura. Miren, las criptas siguen la misma perpendicularidad. No hay daño arquitectural, o sea, esto es un episodio agudo. Otro es la colitis por Clostridium, donde vemos que hay atrofia de las criptas, vemos que hay depresión de mucina, pero hay algo de fibrosis en la superficie y también hay algo de vulcanización, se llama ese término. Vemos un acercamiento de la fibrosis y vemos las criptas que tienen un término que nosotros los patólogos llamamos momificadas, como cuando se están muriendo, porque quedan carentes de oxígeno. Entonces aquí vemos que se depleta la mucina y solo quedan células columnares y aquí se van perdiendo todas y se erosiona la superficie. Entonces es uno de los diagnósticos diferenciales. Generalmente la colitis por Clostridium, la colitis isquémica y la colitis pseudomembranosa muestran el mismo patrón o es muy similar. La reacción injerto contra huésped, aquí vemos una colitis ulcerativa aguda. Aquí vemos otra y aquí vemos la injerto contra huésped que tiene. La arquitectura está conservada. Vemos el infiltrado inflamatorio que es mixto. Aquí hay microabscesos de neutrófilos, pero con mayor aumento observamos que hay numerosos cuerpos apoptóticos dentro de una arquitectura conservada y más con la historia de trasplante de médula ósea. Está asociado a este diagnóstico. Por eso es importante la historia clínica. Si a uno le mandan esto y no le dicen que el paciente es trasplantado, pues creo que vamos a tener problemas con eso. La colitis por citomegalovirus, vemos una colitis aguda que erosiona toda la superficie, la úlcera, pero vemos que la arquitectura es conservada, vemos que son perpendiculares las criptas. Aquí vemos otras áreas y vemos las células grandes, que son las células con inclusiones citomegálicas. Aquí las vemos en otras áreas. Este paciente estaba lleno de células citomegálicas.
Y aquí vemos la positividad para la técnica de inmunistoquímica para citomegalovirus. Entonces, usamos inmunistoquímica para estos casos. Y en la enfermedad de Crohn pues tiene también muchos diagnósticos diferenciales, y la ciliitis generalmente tener en cuenta los antiinflamatorios que son muy socorridos, otras infecciones ya sean micóticas, ya sean bacterianas, enfermedad de Behçet y otras enfermedades, y la colitis, cualquier tipo de colitis, y en ambas incluir el carcinoma. La ileitis por Aines, entonces uno ve que generalmente es una congestión en algunas áreas, vemos que la arquitectura es la usual, y vemos áreas denudadas con mucha fibrina, ¿cierto? Como que erosionan, pero no hay ulceración como tal. Y vemos infiltrado inflamatorio crónico con algo de polimorfo nuclear en neutrófilos. Recordemos que las úlceras de la enfermedad de Crohn son más aftoides y más ruidosas. Y granulomas, entonces estos son granulomas donde sí hay necrosis de calcificación, donde sí hay células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, aquí las vemos con mayor aumento, y donde socorremos a las coloraciones especiales. Si ustedes me creen, aquí se ve un bacilo ácido alcohol resistente y aquí se ve otro. Se hizo el diagnóstico de una tuberculosis, obviamente se cultivó y se hizo PCR posteriormente. Y otros granulomas en la lámina propia, que son no caseificantes, pues sino no caseificantes, donde vemos los agregados de macrófagos, donde vemos las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans y donde vemos la coloración de plata metanamina positiva para hongos de histoplasma. También se realizó cultivo. Entonces, finalmente, ¿qué necesitamos nosotros los patólogos? Una adecuada historia clínica, el informe endoscópico y teléfono para llamar a los médicos, ¿cierto? Hablar con ellos y decirles, vea, pienso que es esto y esto o aquello, porque esto es importante, ¿cierto? Correlacionar y estar de acuerdo. ¿Qué informamos nosotros? La actividad inflamatoria y su severidad, si es leve, moderada o severa, si hay microabscesos, úlceras y la profundidad, si la podemos evaluar. La localización de las lesiones, por eso es importante enviar por separado las muestras para poner la topografía y con eso hay un acercamiento más al diagnóstico. Si hay granulomas o no, si hay agregados linfoides, fístulas, perforaciones, zonas de necrosis. Importante colocar si hay efectos de tratamientos previos, ¿cierto? Porque muchas veces vemos muchos eosinófilos y recuerden que la mesalazina y la sulfasalazina producen eosinofilia, y he visto algunos informes donde ponen colitis eosinofílica y el diagnóstico se desvía por otro lado pensando que no es una enfermedad de Crohn o una colitis, y eso es lo que da lo que dan esos medicamentos. Infecciones sobreagregadas, siempre buscarlas, siempre, porque los pacientes son polimedicados, y vecindad de los hallazgos, si hay normalidad o no, o qué vemos alrededor, y si hay displasia o no. Muchas gracias.